Imagínate que eres un ciudadano de a pie que trabaja por el mínimo, que te gastas horas de tu tiempo y de tu vida apenas yendo al trabajo, que trabajas 8 horas o más clandestinamente porque hay que ponérsela 10, dice el patrón, que a regañadientes te pagan lo que dice la ley, a muchos regañadientes, y además tienes que dar las gracias por eso. Imagínate que además tienes una familia que mantener, hijos que están estudiando, pagas arriendo o debes tu casa a los bancos, gastas en servicios, en alimentación, que literalmente le estás entregando tu vida entera a una empresa que te hace sentir que el salario te lo está regalando. Pero espérate, imagínate que además los congresistas de tu país, los grandes empresarios de tu país, los más privilegiados de tu país, que ganan con el sudor de tu espalda decenas de veces, cientos de veces más que tú, se atrevan a protestar porque aumenten el salario mínimo. Ese que tú tienes que hacer esfuerzos divinos para que te alcance. Seguramente no tienes que imaginártelo, ¿verdad? Seguramente eres un trabajador promedio que gana un salario mínimo, porque así vive la mayoría de gente en este país. ¿Cómo pueden ser tan miserables, tan mezquinos, tan canallas estas personas que se atreven a cuestionar el alza del salario mínimo? Dice que porque los empresarios se van a ir abajo, porque esa es la trampa que siempre ponen y que es una completa farsa. La riqueza del mundo la genera la clase trabajadora. ¿Cuándo se van a dignar a retribuirle lo que le corresponde? Miserables. Mis amigos, hablemos del aumento del salario mínimo de los colombianos para el año 2025. Ya conocimos en las noticias que el gobierno en cabeza de Gustavo Petro subió el aumento del salario mínimo en un 9.54%. Esto en plata blanca quiere decir que se aumentaron 123.500 pesos para que el salario quede en 1.423.500 pesos. Esto sin el auxilio de transporte. La información de esto, de que por qué se hizo por decreto y por qué tan alto, obviamente ha generado una polémica grandísima en diferentes sectores, entre los colombianos del común, como decimos popularmente, y entre algunos dirigentes políticos o algunos activistas políticos que no están de acuerdo con que se haya subido tanto el salario mínimo. Otros dicen que estuvo razonable. Y ahí está la polémica y va para largo. Otro tema que también ha abierto esta situación del salario mínimo es la discusión entre Iván Duque y el presidente Gustavo Petro, porque es que Iván Duque dice que la cifra más real, el aumento más real históricamente para Colombia en los últimos 50 años, la hizo él en el mes de diciembre del 2021 para vigencia del 2022. Pero Gustavo Petro dice que la cifra que él aumentó, el 9.54%, es una de las cifras más altas, de la forma que más se ha aumentado el salario mínimo de los colombianos. Entonces, la discusión de estos dos personajes políticos está ahí en torno a este tema de quién ha aumentado más el salario mínimo de los colombianos. Ahora, otros sectores políticos o otros personajes políticos están en desacuerdo cuando en otrora ellos estaban de acuerdo de que a los colombianos había que darles más salario, aumentar significativamente el salario mínimo de los colombianos. Pero ahora que están, digamos que en otro bando político, les parece un problema, les parece una complicación, les parece un completo error que se haya aumentado de manera tan alta el salario mínimo. Pero mis amigos, también muchas personas en la calle dicen lo mismo, no, es que se aumentó mucho. Esto cuando lo llevan a términos políticos, todo el mundo quiere opinar y todo el mundo quiere dar un punto de vista, así esté errado, pero simplemente lo hacen por llevarlo. Entonces muchas personas dicen que es que se aumentó de una manera errada y que eso va a traer consecuencia. Asimismo lo dicen algunos políticos, que esto puede traer consecuencia en materia de desempleo para los colombianos. Y esto de cuando se aumenta el salario, siempre hay estos comentarios que va a haber despido, que va a haber gente desempleada, y llegan los años y las cosas siguen marchando completamente igual. Recordemos que Gustavo Petro para el año 2022, para la vigencia 2023, hizo también un aumento bastante significativo y sin embargo el tema de desempleo en Colombia no fue tanto lo que se sintió. Mis amigos, ahora el tema es que cuando hablamos de salario mínimo y de los aumentos, pues algunos creerán que 123.000 pesos es realmente muy poco, muy poco. Otros dirán que es mucho, porque para los empresarios seguramente sí es mucho, porque va a mantener o sostener una nómina o a un empleado en una empresa, pues eso vale un dinerito que no es nada fácil. Pero mis amigos, cuando empezamos a hacer cuentas
de esos aumentos, a hacer cuenta en el tema de transporte, en el tema de la alimentación, en el tema de los arriendos, que ya se empezaron a anunciar los aumentos. En el caso, por ejemplo, de Medellín, ya se empezó a anunciar el aumento del costo del pasaje en el metro, la línea de buses integrados y también de los buses urbanos. Lo mismo en Bogotá. En Bogotá, por ejemplo, el pasaje subió 250 pesos. En Medellín también se habla que subió 220 pesos, porque es que anteriormente los pasajes subían 100 pesos, 150 pesos, pero no. Ya de cierto tiempo para acá se aumentan de 250, 220, 300 pesos de una vez. Le mandan de una vez el golpe al bolsillo de los colombianos. Entonces, son muchas cosas que van a empezar a subir, y si nos ponemos a hacer cuenta, esos 23.500 pesos, como algunos dicen que es muy elevado, realmente no es que sea tanto. Ahora, hay congresistas que se ganan 48 millones de pesos y están quejándose que porque a los colombianos le aumentaron 123.000 pesos. Ahí sí uno no entiende estos políticos a qué es lo que juegan. La otra cosa, mis amigos, yo me hago la pregunta para terminar. Esas personas del común, trabajadores, obreros, asalariados, que están molestos, que no les gustó que se haya aumentado al 9.54% el salario mínimo, me pregunto, ellos están, como no están de acuerdo, ellos van a permitir que sus patrones, sus jefes, le aumenten el salario mínimo, o van a rechazar ese aumento para que le siga quedando solamente 1.300.000 pesos. Es una buena pregunta que me hago, y ojalá que la aplicaran, porque es que uno tiene que ser coherente con lo que hace y con lo que dice. Ustedes no pueden estar de acuerdo, o no pueden decir que no están de acuerdo con el salario mínimo, con el aumento del salario mínimo, y el otro año, el de 2025 en adelante, en enero, van a recibir contentos ese aumento. Tienen que ser coherentes. Si no están de acuerdo con el aumento, entonces no lo reciban. ¿Y ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios. Atención, capitalinos. El distrito acaba de subir el pasaje de Transmilenio y ZIP para el 2025. Quedó en 3.200 pesos. Un precio bastante elevado para un servicio tan pésimo e inhumano. Es decir, que las y los bogotanos pagarán 192.000 pesos al mes para poderse movilizar a sus trabajos. Sin embargo, la extrema derecha y ciertos congresistas independientes crearon todo un show mediático para generar pánico, terror y nuevamente un ambiente de zozobra. Todo esto apalancado por los grandes medios de comunicación, los tradicionales, por el aumento del salario mínimo, que entre otras cosas va a garantizar que la clase trabajadora tenga, por supuesto, más ingresos, y de esta manera se pueda mover o reactivar la economía. Colombianas y colombianos, este gobierno le ha devuelto los derechos laborales que aquellos que hoy se oponen al incremento del salario mínimo arrebataron por décadas. No crean en las noticias amañadas que solo buscan confundirlos. Colombia va bien, y de la mano de ustedes seguiremos avanzando por el camino del cambio.